Estás en ventas y te preguntas, ¿qué tengo que hacer para liberar mi ambición al máximo? Me dedico a enseñar estrategias y sistemas de ventas, pero en ocasiones falta algo más, algo que nos haga trabajar con pasión y disciplina. Mi nombre es Beto Fuentes, represento a Sandler Training en Ciudad de México y voy a traer a este podcast a líderes de negocio, líderes de venta y a vendedores que han estado en situaciones con las que te podrías identificar. Mi promesa es que obtengas un concepto claro de lo que podría ser tu fórmula del éxito y que capítulo tras capítulo la vayas afinando con herramientas para obtener resultados tangibles. Quédate con nosotros para que agregues una variable más a tu fórmula del éxito. Bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos en este podcast una vez más. Esperemos cumplir con la promesa, que ahora me la ponen fácil, cumplir con nuestra promesa, porque tenemos a Carlos Fernández aquí con nosotros. Hola, Carlos. Estimado Beto, muchas gracias. Bueno, un gustazo estar aquí contigo. Gracias, Carlos. Pues Carlos es locutor. Por eso ahora gozamos de este muy buen sonido que trae él. Está grabando desde una cabina de grabación. Les voy a decir, él se podrá presentar o podrá hablar más de él. Yo les voy a decir por qué está aquí él o por qué pensé yo que sería buena idea que esté él aquí. Él está aquí porque yo lo conocí como instructor Sandler. Tuve el privilegio de ser compañero instructor de él y de aprenderle muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue que más allá de aprender a hacer el cierre matón y desactivar la bomba y ese tipo de cosas, a Carlos le importaba mucho el tema del desarrollo humano, el tema de la persona, que no nada más le gustara vender, sino que además lo disfrutara y además fuera parte de su proceso de crecimiento. Entonces, en este podcast, Proactividad sobre Reactividad, dije, Carlos tiene que estar aquí, tiene que aportar mucho. Carlos, la promesa que hacemos en este podcast es que pues las personas tengan conciencia que hay que tener una fórmula del éxito. Todo el mundo la tenemos, a veces muy consciente, a veces inconsciente, pero tener cada vez más conciencia de cuál es nuestra fórmula del éxito y qué variables tienen que tener y qué variables no deben de estar ahí. Y esperemos que tomen algo de valor de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Te parece? Que así sea, Beto. Adelante. Gracias. Pues muy bien, muy bien. Carlos, el tema de hoy es ¿por qué odiaba a las ventas? Y más que ser un tema que yo escogí, o sea, es algo que tú sientes. Tú antes odiabas a las ventas, a pesar de que tú recibiste el tema de las ventas, no sé si esté correcto decirlo así, por herencia, ya que tus padres, en paz descansen, por cierto, ambos eran vendedores. Pasaste de odiar a las ventas, no sé si amar a las ventas, ya nos podrás decir tú un poquito más. Carlos, no sé si nos podrías platicar un poco más, si nos podrías dar un ejemplo de qué te sucedía en tu día a día como vendedor que hacía que odiaras a las ventas. Fíjate, yo quiero empezar diciendo, número uno, yo aprendí las ventas pues de lo que yo vi, de lo que yo escuché, así como, bueno, por naturaleza cualquier persona está en su casa, ve a papá, mamá, a la gente que lo rodea, y entonces pues dicen que la persona aprende más por lo que observa que por lo que escucha. Entonces, pues yo observaba a mis papás qué era lo que hacían, cómo lo hacían y su dinámica y actividad diaria sobre las ventas. Y una de las cosas que tengo súper fresca, que en la casa era así como que, wow, otra vez está sucediendo, era mi mamá agarraba el teléfono a las 9 de la mañana y algunos días, pues no sé, se aventaba 4, 5, 6 horas en el teléfono y una llamada y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y con un rollo de ventas y era una cosa para un señor y otra cosa para otra. Y vería, por un lado, que era como medio monótono, luego
pues muy tenaz. Entonces, esto fue lo que yo empecé a ver. Y entonces esto fue lo que yo empecé a repetir. Y entonces, cuando yo lo empiezo a repetir en mi día a día, pues entonces empiezo a hacer varias cosas. Una de ellas fue, pues, muchas llamadas. Yo tenía que hacer muchas llamadas porque si hago muchas llamadas, pues entonces pues en algún momento voy a vender. Ujú. Y por regla de probabilidad, pues voy a vender, ¿no? Eh, y entonces, pues era muy cansado porque eran tantas llamadas, mi porcentaje de bateo era muy mínimo. Y entonces eso pues me pegaba directo a la autoestima y diciendo, pues híjole, ¿seré buen vendedor? ¿No seré buen vendedor? ¿Qué está pasando? Y entonces esta monotonía también me empezaba a hacer algo como, pues como, perdón, pero sí, pero odioso. Después, pues caigo en el momento de decir, es que necesito vender y tengo que vender porque, pues si no, no como. Y entonces yo empecé a sospechar y decía, es que sabes que siento que cada vez que estoy haciendo una venta, estoy rogando por la venta. Ujú. Casi, casi le estoy diciendo, por favor, Beto, mira, te conviene y verás que no te vas a arrepentir. Y entonces, eso para mí era frustrante. No sabía qué decir. Es más, fíjate, tan frustrante fue algún momento que en una entrevista de trabajo alguien me decía, oye, Carlos, fíjate que nos gusta mucho tu perfil y queremos que te vengas a trabajar con nosotros. Estoy casi seguro que yo ya era el candidato final. Y le dije a la persona que me entrevistaba, como en la tercera entrevista, le dije, lo único que te voy a pedir, por favor, es que no me vayas a dar un directorio para empezar a hacer llamadas en frío. Es lo único que no voy a hacer en esta posición. 15 años después digo, ¿cómo me atreví a decirle a este cuate que no quería llamarle a la gente para Ujú. buscar vender? Eh, y sin duda, para terminar la pregunta de por qué o qué cosas hacía en mi día a día que me llevaban a Sí. odiar las ventas, pues después descubro pues que no conocía a mis prospectos, no sabía qué preguntarle a mis prospectos, y todo esto, al no conocer a mi prospecto y no saber hacia dónde ir y no tener un rumbo definido, pues hacía que esto se volviera o sea, era darle seguimiento a mis prospectos de una manera constante y súper larga. Ok. A lo mejor, pues de las cosas que salen positivas, pues era muy tenaz, era muy persistente, pero en algún momento dije, yo ya no quiero hacer esto, o sea, me gusta mucho el contacto con la gente, disfruto mucho andar en la calle, pero ¿sabes qué? Vender ya, o sea me han platicado de esto, no, y no, y no, y no, y no quiero. Y entonces en algún momento, de hecho, dejo de vender y me meto a trabajar como consultor. Y para mí, pues lo único que tenía que hacer era aprenderme una teoría, ver lo que hacían mis compañeros consultores y darle consultoría a una persona, pero yo vender, No. jamás. Regreso después a las ventas, me vuelvo a meter en el mismo problema y entonces es un tema que no resolví. Y entonces, a pesar de que tenía muy buenos trabajos, seguía odiando las ventas por estar haciendo este tipo de actividades todos los días. Ok. Ok, buenísimo. Pues muy, muy buen ejemplo. Pues me llevo el tema de que era muy monótono, tenías un porcentaje mínimo de bateo, este, si rescatas lo que eras muy tenaz, que eso, pues bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? El seguir y el persistir, pero al final del día estabas rogando por la venta y bueno, era tan frustrante como lo decías. Dime una cosa, Carlos. De repente platico con empresas o con vendedores o gerentes de venta que me dicen, sí, Beto, lo que tú traes parece estar muy bueno y parece ser que es un sistema que funciona, pero mi empresa es muy especial. Fíjate que tenemos una tecnología tal, nuestros equipos son muy especializados, la persona a la que yo le vendo es un alto ejecutivo o es un estudioso o no sé qué, y me dicen, y entonces mi venta es particularmente difícil. Entonces, mi pregunta es si tú crees que hay alguna industria como las que estas personas me dicen, en donde siempre será difícil y odioso vender, o en todas las industrias
se podría dar un brinco de odiar las ventas a amar las ventas? Fíjate, primer cosa que detecto es cuando una persona nos dice, esto no se puede, esto no es así, yo lo tengo haciendo muchos años y así no va a suceder, Ujú. es un miedo al cambio. Y es un miedo a querer salir de mi zona de confort, en donde ya conozco cómo está mi alrededor y entonces no quiero salir de ahí. Entonces es una justificación muy normal de alguien que no quiere salir porque ya tiene una fórmula probada, le ha funcionado y tan tan. Y además, pues es un síntoma de alguien que se cree el dueño de la verdad. Cuando la realidad es bien difícil ser dueño de la verdad. Todos poseemos una realidad o una verdad basada en nuestro alrededor y la suma quizá de muchas experiencias nos pudiera acercar más a una verdad, ¿no? Entonces, número uno, pues sería decir, bueno, hay que invitar a la gente a que esté abierta a nuevas cosas y explorarlas, no Ok. necesariamente implementarlas. Entonces, esto como preámbulo a tu pregunta. Ahora, decir, ¿habrá una industria que sea siempre difícil u odiosa vender? Personalmente, ahora sí que en mis zapatos y en mi experiencia, yo creo que no. Ok. Yo tuve ese caso, sí lo pensé, pero me di cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Trabajé, una época trabajé en 3M, en la empresa Ujú. mundial 3M. Eh, es una empresa que admiro muchísimo y especialmente, entre paréntesis, porque tiene una gran capacidad de innovar. Entonces es difícil, de hecho, decirte que te digan no a una idea, porque si ellos dijeran no a las ideas, pues imagínate. Es una empresa que en su momento, estoy hablando del 2008 o 9, 2009, tenía alrededor, 2010, perdóname, tenía alrededor creo que de 60,000 SKUs en todo el mundo. Era una Wow. locura, ¿no? Wow. Pero me invitan, yo tenía ya una experiencia de varios años trabajando en bienes raíces y me dice uno de hecho, ellos eran mis clientes y me dicen, oye, me gusta mucho cómo trabajas, vente conmigo. Yo, ¿y a dónde voy? Pues yo tengo 5 años en bienes raíces, ¿no? Me dice, te vas a venir a la industria médica. Entro con ellos a trabajar, me meto a la industria médica con palabras de rimbombantes y raras y científicas. Ujú. Entro, de hecho, a un proceso de ventas, como tú dices, donde imagínate que para poderle vender una gasa o para poderle vender una solución que va a desinfectar o sanitizar, no sé cómo se diga, la piel, Ujú. se la voy a vender a un hospital, ¿qué responsabilidad toma el hospital para comprármela? Es un proceso de ventas bien complejo, porque no nada más se lo vendo al comprador, se lo tengo que vender a la enfermera que lo va a aplicar, al cirujano que lo va a aplicar y al comité de seguridad del hospital que lo va a autorizar para que lo use el hospital. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Pues soy una persona, número uno, que esa área de ventas no estaba alineada con mi propósito personal ni con mi gusto personal. Y número dos, y no conocía nada. Cuando no conoces, luego se nota y entonces estás lleno de un proceso bastante difícil. Yo tenía dos caminos y ahorita te digo cuál tomé, pero era uno, cortar inmediatamente esto, porque no estaba dentro de las cosas que estaban alineadas a mi propósito de vida en ese momento. Dos, haberme encerrado un año a estudiar cosas médicas. Y entonces ya ahora sí, porque imagínate, llegaban mis vendedores y me decían, oye, y la solución fulanita de tal que se aplica en el paciente fulanito de tal, me están diciendo que no porque, y tres palabras técnicas. Ujú. Si yo era su supervisor, pues imagínate, van a decir, y de hecho me decían, oye, pues si tú eres el supervisor y no sabes, y yo ahogado de la pena, pues porque sí es cierto, o sea, yo tenía que ser el experto, ¿no? Ujú. Entonces, decir, ¿hay algún tipo de industria difícil u odiosa? Yo creo que no. Yo creo que lo que existe es un vendedor con falta de información o falta de sistema o falta de interés. Ok. Porque a la inversa, tuve un alumno que me decía, Carlos, no, ¿sabes qué? O sea, así, me mandaron aquí a tomar este curso contigo. Y yo, ¿y cuál es tu área de trabajo? Pues yo soy el de soporte, servicio al cliente, soporte. Yo me acuerdo que ellos instalan robots en las fábricas para automatizaciones.
pues yo soy el que explico cómo funciona el robot y cómo se instala y demás. Y entonces contesto y le digo, y luego, pues yo no sé vender. Te auguro, le dije, que en 6 meses nos vamos a ver y vas a ver roto récord en ventas. Así pasó. Y me decía, Wow. ¿pero por qué? Le digo, porque eres una persona que conoce tan a la perfección el producto que lo que más generas en tu prospecto es confianza. Tú eres el médico que llegan y le dicen, doctor, tengo este problema. Y si el doctor le ves cara de what, inmediatamente pierdes la confianza en el doctor y dices, oye, este nunca me va a curar, mejor ya me Ujú. voy. Pero si en cambio eres el doctor que te dice, con todo gusto, yo lo conozco y te da casi la explicación de la A a la Z del producto, dices, yo le compro a este, porque si el día de mañana se me atora, este me lo resuelve y lo que quiero es eso. Ujú. Entonces vi a una persona exageradamente preparada en una industria muy compleja de robots para líneas de ensamblaje y entonces, pues lo que parece odioso o difícil, para él era pan comido por ser una persona muy preparada y que eso estuviera alineado con su propósito personal. Ok. Buenísimo, buenísimo. Entonces lo que me llevo es, o lo que nos llevamos yo y la audiencia, supongo, es que no es, vaya, es posible en cualquier tipo de industria, así sea muy especializado, así sea médica o así sea las otras áreas que comentaste, llegar a amar las ventas y llegar a tener un proceso que funcione. Mm, Pero me surgen algunas preguntas. Yo te quería preguntar, o sea, tenemos que ser un experto para vender, es decir, esta persona que comentas de los robots le da la explicación de la A a la Z y eso le genera mucha confianza a su prospecto, pero en Ujú. ocasiones eso pudiera, o sea, si, y no sé, y tú corrígeme si estoy mal, si no lo hace con una estrategia, ese vendedor que es un experto, lo que pudiera suceder es que le obtengan o le saquen consultoría gratuita y se lo lleven al baile. No sé si estás de acuerdo conmigo y no sé si pudieras hacer algún comentario al respecto. Sí, estoy de acuerdo, se lo pueden llevar al baile, puede estar regalando su tiempo y su conocimiento, y especialmente a lo mejor a veces en una cultura donde queremos que eso sea regalado. Ujú. Y otra cosa que también puede estar pasando es que pudiera estar sacando al prospecto de su zona de confianza, Ujú. porque llega una persona tan técnica Mm. mejor dicho, llega una persona con muchos conocimientos del producto y por no identificar a la persona que tiene frente a él, vamos a suponer que frente a él tiene eh, al director de finanzas, Ujú. le empieza a hablar de todos los beneficios y las partes técnicas del robot y el director de finanzas pues nomás se va a quedar con cara de what, o sea, a mí nomás Ok, dime cuánto cuesta, cuánto me ahorra y qué utilidad le va a generar a la empresa. ok. Y entonces, por no tener también un sistema o una técnica de venta, pudiendo ser una persona con muchísimo conocimiento, puede echar a perder una venta. Ok, ok. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Carlos. Pues muy bien, muy bien. Voy a pasar a otro tema, a otra pregunta. Dime una cosa, Carlos, pues tú que has pasado de odiar a amar las ventas, ¿qué tanto te presionas a ti mismo o qué tanto presionas a tus prospectos para cerrar una venta? Te puedo decir sin duda que, o sea, la pregunta la haces en tiempo presente. El día de hoy, el único presionado soy yo. ¿Qué Ok. tanto? Pues más o menos. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Qué tanto en tiempo pasado lo hacía? Pues sí, terminaba presionándonos a los dos. ¿Cuánto? Ujú. Mucho. Ok. Número uno, por lo mismo que te dije al inicio, porque tenía que estar rogando y yo decía, pues el tiempo es finito, o sea, tengo 30 días para cumplir mi meta del mes. Yo sé que tengo 365 días para hablar del año, pero tengo que hablarle a chorromil para que con mi porcentaje bajo de bateo yo consiga llegar a la meta. Ujú. Y entonces se volvía pues tener que hacer mil cosas, mil actividades sin un sentido con enfoque. Y entonces me presionaba mucho yo porque no lograba estar cerrando lo que yo quisiera cerrar o tan fácilmente como yo quisiera. Y entonces también presiono
al comprador porque tengo que estar llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, tras llamada. Y en su momento yo pensaba que con decirle, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal el clima? Los Tigres, los Rayados, bla, 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 no. Y tratarme de parecer el muy cool y el muy amigo, pues le quitaba estrés. Pero al final era una llamada tras otra llamada. ¿Y qué onda? Entonces, ¿cuándo te vuelvo a echar una llamada? ¿Y qué onda? ¿Cuándo cerramos? Una de las preguntas como muy amigueras que acostumbraba a hacer. Ya está, entonces, ¿cuándo recibo la orden de compra? Listo, órale. ¿Qué te falta? No, hombre, este mundo es de los audaces, compadre. Ya decídete, no te vas a arrepentir. A pesar de que esto era, para mí, expresiones muy cool, muy campechanas, muy amigo, y más siendo regiomontano, pues no. Al final, después dices, oye, ¿por qué este cuate ya no me contesta? Oye, ¿por qué este cuate cerró con el otro? Y entonces yo malamente me cuestionaba y decía, pues a lo mejor no soy tan campechano, a lo mejor no soy tan buena onda. Y eso me pegaba directitito a mi autoestima, y entonces me presionaba yo todavía más. Entonces nos presionábamos muchísimo los dos. Una de las cosas que después de haber pasado por el entrenamiento Sandler y haberlo vivido e implementado en mi negocio y además haber sido instructor, que uno de mis retos personales era, pues yo tengo que ser producto del producto, y sobre todo si soy instructor, ¿no? Y entonces empecé a decir, a ver, cosas que yo viví en empresas que no me gustaban, una de ellas que es muy delicada, es el establecimiento de las metas. Cuando logré dedicarle a lo mejor 3, 4 días a mi negocio, ponerle una meta que fuera SMART, ahorita platico el acrónimo que es, me quité muchísima presión porque hice la tarea. ¿Y aquí qué significa hacer la tarea? Pues es dedicarle tiempo, esfuerzo, cabeza y lógica a que tu meta en ventas sea, y aquí te digo el acrónimo de SMART, empieza con SMART. Entonces, mi meta tenía que ser específica, que voy a vender, tenía que ser medible, cada cuánto lo voy a vender, año contra año, considerar también ciclos, que no es lo mismo vender en mi negocio. Las ventas en enero son muchísimo más bajas que las ventas en marzo y abril. Y las ventas de marzo y abril son mucho más altas que las de junio. Así son los ciclos de mi negocio. La A tiene que ser alcanzable, R, retadora, y T tiene que ser tiempo. Oye, pero lo más ambiguo, retador. No, es que el año que entra voy a crecer un 40% porque la participación de mercado que tengo me va a dar. Y, a ver, compadre, está perfecto. Si me demuestras con una lógica, o no con una lógica, sino con datos, que es viable, que es alcanzable, que es retador, y que no, ojo con esta palabra que me fascina, y ojalá tuviera tiempo para encontrar, eh, eh, para contar la historia de por qué me fascina. Será otro tema de otro podcast. Y que te dé paz. Porque si la meta no te da paz, entonces hay algo mal. Pero si te da una paz, fíjense esto para mí ha sido crucial. Si te da una paz con una angustia, por decir así, sana, que no te roba el sueño, que te deja seguir caminando, que te mantiene emocionado, entonces significa que es una paz sana. Porque me van a decir, oye, no, pero pues es que si es una meta, ya desde el hecho de ser un reto, me empiezo a sentir inquieto. Yo he experimentado esa inquietud con los dos sentidos. La inquietud que me da paz, que quiero seguirla haciendo a pesar de que estoy inquieto, o la inquietud que de plano no me deja dormir. Okay. Y la historia en breve es, en alguna de las empresas en las que yo trabajé, yo llegaba, hacía mi tarea, demostraba mi meta y les decía, este año voy a inventar para no quemar raza. Yo les decía, este año voy a vender, no sé, $1,000,000. Y entonces el dueño llegaba y me decía, no, vas a vender 2. Y yo le decía, oye, a ver, espéreme, me está pidiendo un crecimiento del 50% o del 70%. Yo le estoy demostrando
objetivamente con indicadores económicos de mercado, toda la tarea, que podemos crecer un 20 y a marchas forzadas. No, vas a crecer el doble. Entonces, pues sí, o sea, está la teoría esta como la de Steve Jobs de que él le decía eso a sus empleados y los empleados mágicamente acababan haciéndolo. Y entonces lo sacaba con esa disrupción de la realidad y demás, pero al final, ¿a costa de qué? A costa de la paz, el estrés y el estómago de los empleados. Porque como líder, pues es bien fácil decir, no, el doble. Y sacar el chicote y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, hasta que lleguen. De que llegas, a lo mejor llegas, pero ¿a costa de qué? Okay. Entonces, de esa manera, ahora ya que decidí independizarme, pues trato de mantener y de hacer en mi presupuesto anual una meta, le pongo una meta conservadora, una meta retadora y una meta arriesgada. Y eso lo voy calibrando y lo voy definiendo todos los meses. Entonces, de esa manera creo que le bajé Buenísimo. bastante la presión. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Creo que es muy importante lo que estás compartiendo. Lo que me llevo es que por un lado, o sea, no por presionarte mucho vas a conseguir más resultados, ni vas a conseguir más ventas. Y me llevo mucho eso que dijiste al principio de tu respuesta, en donde, pues, tú decías como que con muy buenos ánimos como amigo, y pues órale, y mándame la orden, y no necesariamente eso produce más ventas, a lo mejor produce más presión. Y luego, bueno, creo que todavía complementa súper bien tu respuesta diciendo lo de, oye, pon una meta para que esa presión sea sana. O sea, porque sí es cierto que hay que tener una presión, o sea, sí tenemos que tenernos una meta que digamos, ah, caray, simplemente durmiéndome más tarde no lo voy a lograr. O sea, tienes que hacer un cambio en tus habilidades, hacer un cambio en tu estrategia para lograr metas, pero tampoco exageradas, porque luego eso te termina desmotivando y no necesariamente consiguiendo más resultados. Muchas gracias por tu respuesta, muy buena. Dime una cosa, Carlos, ¿recuerdas el primer momento en donde dijiste, wow, tener un sistema sí funciona? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué le dijiste? ¿Cuál fue la reacción? Tengo 3 momentos clave, fíjate. Ok, El primero es cuando alguien a mí me hizo un contrato previo. ok. De entrada fue, ¿qué es esto? ¿Por qué me estás diciendo que la reunión va a durar y que me vas a hacer preguntas y que a lo mejor yo tengo respuestas? Y luego al final te atreves a decirme, ¿cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Y yo, pues dale. Pero bueno, pues sí, ante advertencia, pues no hay engaño, ¿no? Ese Ujú, fue uno de mis primeros momentos clave. ok, Ahí ya me quedé ganchado con la duda. Segundo momento clave fue cuando yo sabía que alguien más lo hacía y llegó y frente a mí lo hizo. En ese momento, como te dije, yo estaba en bienes raíces, entonces había un consultor, un broker. Oye, yo sabía que estaba estudiando Sandler. mm, Y entonces como era el de ventas de esta empresa, llevo al broker, el broker lleva a su cliente, vamos juntos a ver un espacio. Y entonces al final empieza pues también compañero instructor Sandler, empieza a hacer una bola de preguntas, pero con un estilo único, que no se sentía una presión, con una amabilidad, y entonces empiezo a ver que el cliente le contesta. Y yo decía, en la torre, o sea, este cuate, pues no le tiene miedo a preguntar. Y yo ya estaba estudiando el sistema. Y luego, en algún momento, mi tercer momento clave es, número uno, yo creo que lo puedo definir a lo mejor en 2 partes. Cuando empecé a hacer preguntas, me empiezan a contestar y entonces yo llego a la oficina del que era mi jefe y le digo, este no es prospecto, compadre. Con este no vamos a cerrar. Y sí, entonces, de hecho, para o sea, para él era muy retador porque me decía, ¿cómo que no? O sea, nos quieren rentar chorro 1,400 de metros cuadrados ujú. y me estás diciendo que no es prospecto. No es prospecto. Ellos quieren pagar una baba. Y, o sea, nunca, o dime tú,
si quieres que bajemos el precio de nuestra oficina así al subsuelo, pues a lo mejor cerramos, ¿no? Y entonces ahí empezaron a hacer esos momentos wow de decir, ya no estoy persiguiendo, ya no todos son mis prospectos. Ya puedo yo decir, este sí, este no. Entonces ya estoy enfocando mi energía. Okay. Y por último, me acuerdo muchísimo una vez que presenté mi propuesta y le puse el termómetro al cliente. De hecho, le dije dos cosas. Le dije, oye, ¿por dónde quieres empezar? Tú dime. Pues tú me pediste la propuesta, pero lo importante aquí es lo que tú deseas. Aquí está ya lista por dónde quieres empezar. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Y me da el ABC. Y entonces empezamos y luego hago una pausa y le tomo la temperatura. Y le digo, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo hasta ahorita, cómo sientes la propuesta? ¿Crees que está funcionando o falta algo? No, va funcionando bien. Y le vuelvo a confirmar y le digo, bueno, ¿qué tema es el que quieres que siga? La propuesta constaba como de 6 temas, ¿no? ¿Sabes qué? Ya dime cuánto cuesta. Y yo pensando, ay, güey, sí jaló. Yo, pues, a ver, espérate, llevamos dos de 6. Te tomo la temperatura y en lugar de pasar al tercero, cuarto, quinto y sexto, me dices, ya, vete al precio. Y lo cerré. Ahí es una sensación, Beto, francamente, yo sé que tú la has vivido, para mí fue, wow, sí Sí, funciona. Y además, sin presión. sí, Como decimos, el cierre se dio por consecuencia. Y así es. generamos una buena amistad y confianza y entendimiento entre este Sí. prospecto y yo. Buenísimo, buenísimo. Hiciste el cierre del termómetro que se llama. Y nada más voy a recordar las reglas, Sandler, porque es una de las que más me gusta respecto del cierre. Dice que la mejor presentación que vas a preparar, tu cliente nunca la va a ver. O sea, tú tenías 6 puntos preparados, en el segundo cerraste. Y de eso se trata, de quitarle tanto la presión para que al final precisamente la venta se dé de una manera natural y sin tener que terminar tu presentación, vaya. Exactamente. Felicidades, buenísimo, creo que es muy, muy buen ejemplo. Oye, pues me voy a meter ya a uno de los temas que creo que te apasiona y que creo que también aquí nuestra audiencia le puede sacar mucho valor. Dime una cosa, para pasar de odiar a amar las ventas, ¿crees que número uno, te tienes que convertir en alguien más, en alguien diferente de quien eres actualmente, o más bien tienes que encontrar a quien eres tú realmente? No sé si se explica la pregunta, a lo mejor no. Es muy buena la pregunta y sí se explica completamente. Muchos amigos me decían eso. Me dicen, por ejemplo, es que las ventas no son para mí. Yo tendría que ser otra persona completamente. Uh-huh. De hecho, una de ellas es que siempre me da mucha risa, es mi esposa, porque me dice, es que yo no sé vender. Y luego la veo hablar y le digo, ¿cuál no sabes, hombre? Nomás escúchate. No, pero es que no estoy vendiendo. De eso se trata. Entonces, entonces tengo que, tengo que tengo que encontrar quién soy realmente o tengo que ser otra persona. No puedes ser otra persona, de hecho. Tienes una identidad que te define y sobre esa, pues aquí al que le guste, compadre, eso es todo. Lo que sí es que, y es lo más difícil de todo, es encontrar quién soy y encontrar qué me gusta, qué no me gusta, en qué tengo más mis talentos desarrollados o qué talentos aún no tengo desarrollados. Hay quien le dice mis cosas positivas o mis cosas negativas. Ahora le dicen muy bonito mis talentos o mis áreas de oportunidad. Entonces yo les digo, no, ¿cuáles son tus talentos y cuáles son tus otros talentos en los que no has trabajado? Todavía poniéndolo más en positivo. Entonces, es un ejercicio de introspección muy duro porque tienes que ser bien honesto contigo. Hace poquitito le conté a mi hijo menor y me decía, papá, cuéntame una historia. Le dije, te voy a contar la vez que me fui a vivir solo. ¿Por qué? Le di toda una explicación. Pero le dije, hijo, aprendí a conocerme a mí mismo estando en la soledad, porque me enfrenté con muchos retos y descubrí que primero que no sabía estar solo. Y después descubrí que disfruté mucho estar solo porque estaba conmigo. ¿Y quién era yo? Pues era un chavo del cual
raro, conviviendo conmigo. Hoy tengo 41, cuando me salí de vivir, me fui a vivir solo, tenía 27. Oye, pues de entrada yo salía pues seguido. De entrada me di cuenta que los viernes no me gustaba salir. Y los viernes me encantaba quedarme conmigo en mi departamento, salir de la oficina, comprarme un six de cerveza, comprarme una pizza, ver tele y quedarme dormido. Descubrí que los sábados me gustaba levantarme y ordenar mi casa y limpiarla. Antes no lo hacía y un día me llevé una sorpresa bien grandota del resultado tan bello que es limpiar tu casa, ¿verdad? Y entonces, ese ejercicio de introspección, de conocerte quién eres, eso es lo que es necesario para estar en esta profesión. Y además, ya hablando del tema de las ventas, me di cuenta que a mí, por muchas cosas de mi casa, me costaba hablar de dinero. Y entonces la pregunta de, oye, ¿qué presupuesto tienes o tienes asignado para este proyecto? No, olvídate, me estaba sacando de mi zona de confort de aquí a Venus, lejísimos. Entonces no podía hablar. Entonces, sí es muchísimo más importante decir, soy Carlos Alberto Fernández Villa, me gusta hablar, me gusta socializar. Creo que mi talento es numérico, pero no sé preguntar. Tengo que aprender a preguntar. ¿Ok? Creo que me gusta mucho mantener relaciones a corto plazo y a largo plazo soy súper, súper quisquilloso. Tengo entonces que aprender a mantener relaciones de largo plazo, porque si no, mis clientes no voy a poder lograr que me recompren. Oye, soy una persona que en algunas cosas soy ordenado, en otras no tengo orden. A veces mi escritorio lo tengo muy desordenado. Tengo que buscar ser una persona ordenada para poder estar en ventas, porque si no, le voy a andar dando la cotización del prospecto 1 al prospecto 5 y del 5 al 1. Soy una persona que con ciertas cosas me distraigo fácil o que soy impulsivo. Pues entonces todo esto, de hecho, una vez un psicólogo me decía, necesitas de hecho ponerle nombre para que sepas con qué estás trabajando. Porque si no le pones nombre, entonces ¿con qué estás trabajando? Y entonces empecé a definir, y es más, la palabra no quiero usar la palabra definir. Empecé a darme cuenta que en algunas cosas era muy ordenado y en otras no ordenado. Y entonces con esto empecé a darme orden a mí, a reconocerme, a trabajar en las cosas para continuar en la parte de las ventas que ya ahora lo saben, que empecé a amar y me empezó a gustar. Ok, buenísimo. Excelente, excelente respuesta. Definitivamente, digo, no podría decir que estaba de acuerdo contigo porque a lo mejor no tenía ese conocimiento que ahora tengo al oír tu respuesta, pero se me hace muy lógico que el tema es hacer una introspección y poder hacer negocios y relaciones de largo plazo y de corto plazo y de negocios desde quienes somos realmente. Eso es muy fundamental de lo que acabas de decir. Te agradezco tu aportación. Dime una cosa, en las ventas, mucho se habla de la técnica de ventas y ahora, y para cerrar, haz este cierre matón, y ahora para sacar información, haz esta pregunta, desactiva esta bomba, te van a preguntar, te van a decir, ya tengo proveedor, desactiva la bomba. O sea, una serie de técnicas y de cosas que hay que hacer ante cada situación y cada problema. A lo mejor no tiene caso hacerse la pregunta, no lo sé, pero ¿qué sería más importante en el desarrollo de un vendedor o de una hombre o mujer de negocios? Cambiar la identidad o concepto que tenemos de nosotros mismos, hacer esa introspección que comentas y de aprender a hacer negocios a partir de donde somos nosotros realmente, o simplemente conseguir la técnica matona y ejecutarla como maquinita. ¿A cuál de las dos le das más peso? Yo le doy más peso a la primera. Ok. Tener la técnica sin yo estar bien no va a durar. Ujú, Así, en pocas palabras. En mi ujú, experiencia, si yo no estoy bien, las cosas que entonces estén alrededor de mí no van a estar bien. ok. Hace poco estoy terminando de estudiar un diplomado en desarrollo humano y esto me ha motivado muchísimo también a compartir lo que he aprendido con los demás. Ujú, De hecho, tuve la idea de crear un taller
lo acabo de impartir, de hecho lo impartí el año pasado en una empresa y me decía, ¿por qué se llama así? El título del taller es Persona feliz, equipo exitoso. Mm, Y le dije, es que una es consecuencia de la otra. No ujú, puedo llegar a venderte un team building en donde, pues a lo mejor la persona que va a estar buscando ser parte del equipo no está bien consigo misma. Podrás tener la mejor técnica, el mejor cierre, pero si yo entré a mi oficina pensando que este mundo está horrible, por mejor que sea la técnica, eso es lo que yo voy a estar proyectándole a ujú, mis prospectos y a la gente que me rodea. Y peor aún, voy a estar contagiando a mi equipo. ujú. Entonces, por eso le dije, antes que cualquier cosa, antes que team building, necesito trabajar contigo. Cuál es el capital de un equipo? Es la suma de las personas. Ujú, Entonces, pues con la misma analogía de siempre, medio trillada de, pues una máquina está hecha de diferentes piezas. ujú, La máquina es tan lenta como la más lenta de sus piezas. ujú, El equipo de ventas es tan bueno o es tan malo como la más lenta de sus piezas, que serían los vendedores. ujú. Y entonces puedo tener un vendedor muy ecuánime, muy equilibrado y va a estar transmitiendo eso y va a utilizar muy bien los cierres de venta. Ujú. Y a la inversa, puedo estar teniendo a alguien que no está ecuánime y equilibrado y pues no. Entonces, para mí la conclusión es, no digo que cambies tu identidad, no. Tú tienes una identidad única, inigualable. Lo único es, otra vez, en introspección, conocer quién eres, cómo eres, Ujú. cuáles son tus talentos, cuáles son aquellos talentos que no has trabajado, y entonces empezar a trabajar en ellos. Y bien importante para esta profesión, amarte a ti y amarte tal como eres. Hay un breve ejercicio que me gustó muchísimo y a mí me cambió la vida. Y te voy a hacer, el ejercicio es muy largo, pero lo quiero hacer así rápido, Beto. Ujú. Y quiero que me digas así, eh, un talento tuyo y un área de oportunidad tuya. Ok. Eh, un talento mío puede ser quizás ¿Ok? escuchar a los demás. ¿Y Y un área de oportunidad? un área de oportunidad, creo que mi mayor área de oportunidad es que hay veces que tengo cierto conocimiento de que hay cosas que tengo que hacer para superarme y por alguna razón no las hago. Postergas. Sí, pero no postergo todo, digamos que postergo a lo mejor las cosas más fundamentales, Ok, ¿verdad? entonces a esto que me acabas de decir, agrégale o anteponle la Ujú. palabra yo soy. Yo soy, yo soy bueno para escuchar, Ujú. ¿Y el otro? yo soy malo para hacer lo que tengo que hacer para superarme. Ok, cuando dices yo soy bueno para escuchar versus yo soy malo para hacer las cosas, ¿cómo te sientes? Eh, pues cuando digo yo soy bueno para escuchar, no te quiero decir que indiferente, pero pues está bien. Pero cuando digo yo soy malo, como que, pues, o sea, no te gusta, o sea, como que sientes como que deberías de meter el freno de mano antes de decirlo. Ok, ahora, para todos los que nos van a estar escuchando y que ojalá y nos estén siguiendo con este ejercicio, ok, fíjate, pregunta crucial, Beto. Ujú. ¿Todo el tiempo eres bueno para escuchar? No, creo que no, no todo Ok, el tiempo, para y ser a la honestos. inversa, ¿todo el tiempo eres malo para hacer las cosas importantes? No, 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 hay veces que o sea, sí soy muy bueno para hacer las cosas importantes en algunas ocasiones. Ok, entonces, ahora, en lugar de decir, vamos a hacer la misma frase, en lugar de decir, yo soy bueno, ayúdame y ahora dilo, yo a veces soy bueno para escuchar y a veces no soy bueno para escuchar. Yo a veces soy bueno para hacer y darle seguimiento a pendientes importantes y a veces no soy bueno. Ok, ok, ahí va. Yo a veces soy bueno para escuchar y a veces no soy tan bueno para escuchar. Yo a veces soy bueno para darle seguimiento a las cosas importantes
y a veces no soy tan bueno para darle seguimiento a las cosas importantes. ¿Y cómo te sientes ahora? No, pues creo que es un poco, o sea, es mejor, ¿no? O sea, a lo mejor te das cuenta que pues no lo malo era tan malo ni lo bueno era tan bueno. Mi insistencia es sobre cuidar mucho el amor a mí, sobre Ujú, cuidar mucho mi autoestima, porque ujú, otra vez, si mi autoestima está bajo y yo quiero salir a la calle a vender, difícilmente lo voy a lograr. ok, Ejercicio de introspección, darme cuenta quién soy y darme cuenta que esto es dinámico y que son talentos ya ok, desarrollados o talentos que les falta desarrollar. ujú, No soy bueno para vender. No, 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 no. A ver, espérame. Ahorita, en este momento, no estás siendo bueno. ¿Por qué? Porque te falta desarrollar el talento. ¿Y qué ok, necesitas para desarrollar el talento? Necesitas, número uno, un buen propósito personal que te motive a empezarte a preparar. Si ok. ahorita te dijera, Beto, te doy $1 millón al final del mes, es más, te doy 10 millones al final del mes si te conviertes en vendedor. Ujú. Tengo No, pues, la motivación, espero que esa sea, y entonces ahí voy a agarrar el librito y me voy a poner a estudiar. ujú. Muy bien, muy bien, buenísimo, buenísimo, Carlos. Dime una cosa, eh, lo que estoy escuchando es que, digamos que dentro de las variables, ¿te acuerdas? La promesa a nuestra audiencia es que le agreguen alguna variable de algo de lo que estamos platicando a su fórmula del éxito. La que veo más obvia, y por lo último que acabas de decir, quizás es lo de tener definido tu propósito de vida o tu propósito personal, porque si tú lo tienes definido, entonces vas a hacer introspección, vas a ver cuáles son las áreas en las que necesitas desarrollarte y vas a actuar en consecuencia. Pero no sé si pudieras hacer una especie de resumen, eh, o no resumen, sino indicar, o más bien yo te preguntaría, o sea, ¿cómo podrías describir qué son las variables de tu fórmula del éxito en este sentido? El punto más importante, Beto, Ujú, es que mi fórmula la construí para mí. ok, Entonces, lo primero que quiero invitar a todos los que nos escuchen es que no quieras replicar una fórmula del éxito. Inspírate en otras fórmulas, pero siempre define la mejor fórmula para ti, ok. porque todos somos diferentes, Beto. Es dificilísimo que seamos iguales. Entonces, por decirte un ejemplo, hay quien le gusta o es muy fácil para él madrugar y hay quien no. O hay quien por sus circunstancias de vida se tiene que dormir a las 12 de la noche y si te invitan al famoso club de las 5 de la mañana, pues vas a estar durmiendo 5 horas, cuando eso es inhumano. Entonces, pues mejor me invitan al club de las 8 de la mañana sanamente y entonces puedo dormir mis 8, funcionar y hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora, dentro de mi fórmula, ¿cuáles son las variables? Te voy a decir claves, así como en resumen. Una de las primeras que trato de hacer, y que de hecho a veces se me olvidan, es siempre tener un momento de oración, de meditación y de pensamiento, antes que cualquier cosa. En este mundo en donde ahora tenemos tantas cosas se me fue la palabra, que nos distraen o que nos dan demasiada energía o que, eh, se me fue la palabra, a ver si me acuerdo ahorita. Es bien difícil mantener la concentración en un momento de oración y de meditación. ¿Y por qué? Porque en este momento de paz, de soledad, es cuando tu, tu cerebro empieza a relajarse, empieza a bajar el cortisol que tiene, y en estos momentos empiezas a generar también hasta cierta cantidad no es dopamina, se me fue la palabra, pero empiezas a encontrar, de hecho yo diría, muchas respuestas a muchas cosas que tienes. En este Ok, momento hay quietud. ok, Entonces, necesito hacer eso siempre, todos los días, repasar en ese momento cuál es mi propósito de vida, el cual es dinámico,
Entonces, a ver, ¿cuál es mi propósito de vida ahorita? Pues una de las cosas es que pues tengo que vender a corto plazo porque me quiero ir de vacaciones. A mediano plazo, pues porque quiero pagar mi casa. Y a largo plazo, pues porque me quiero retirar. Entonces, tenerlo bien claro. Y a lo mejor el día de mañana, el de corto plazo va a seguir cambiando. O sea, ya no me quiero ir de vacaciones, ahora quiero remodelar mi casa. Entonces, tengo un propósito personal. Aplicarle disciplina, persistencia, honestidad conmigo, con la gente y respeto hacia mí y hacia la gente. Humildad, cero egos, orden, enfoque, sin temor a equivocarme al hacer las cosas, volver a intentar y siempre buscar salir de mi zona de confort. Entonces, Muy bien. esto es como, perdón, tenía aquí en mis notas. Y luego repetir y regresar al paso 1. Ok. Porque todo esto lo aplicas a lo largo del día. Oye, soy una persona que busca disciplina, persistencia, honestidad. Ok, ya me bombardearon de muchas cosas durante el día. Al día siguiente, tengo que volver a calmarme, pensar, revisar y en mi caso personal decirle, Señor, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? Necesito que me inspires en el corazón porque pues yo no sé, o sea, yo no sé todo y tú sí. ¿Para dónde me quieres llevar? Ya sé, órale va. Y entonces otra vez realineo mis actividades de ventas de todo el día con mi propósito personal. Le aplico otra vez disciplina, persistencia, honestidad, humildad, orden, enfoque, sin miedo al error, salir de mi zona de confort y así estoy. Y creo que eso ha sido como las variables que han estado presentes en mi fórmula. Y no le quiero llamar éxito, simplemente para seguir avanzando en esta vida y ser feliz. Buenísimo. Buenísimo. Pues muchas gracias, Carlos. Creo que has aportado mucho a lo que nuestra audiencia pudiera necesitar, escuchar o pues no necesitar, pero le podría gustar o le podría sacar valor escuchar. Eh, me llevo muy importante el tema de que hay que construir la fórmula, pues no de éxito, como le dices tú, más bien de superarse o de desarrollar o de crecimiento para ti. Y bueno, y los otros aspectos que incluyes que creo que son muy buenos. Creo que nos llevamos algo muy valioso de esta sesión, de este episodio, de este podcast. Te agradezco mucho haber estado aquí, agradezco mucho a la audiencia haber llegado a estas alturas de este episodio y recuerden que en lo personal me pueden encontrar en LinkedIn como Beto Fuentes. ¿A ti cómo te pueden localizar o cómo te pueden encontrar en LinkedIn o en alguna otra red social, Carlos? De hecho, mi nombre completo es Carlos Alberto Fernández Villa y pero por una costumbre de una maestra de hace muchos años que empezaron a decir Pancho Villa, se les quedó el Villa y el Villa y el Villa y el Villa y para todos lados Villa. Ajá. Entonces, desgraciadamente en algún lado, para que me ubicaran, en algunas redes sociales me encuentran como Carlos Villa Ok, y se me hace que en LinkedIn estoy como Carlos Fernández Villa. ok. Pero ahí me pueden contactar y si no, mi correo carlos@bifocal.mx. Buenísimo. Pancho Villa. Sí, Pues ya como buenísimo. quise a esa maestra. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente. Un Hasta gustazo, luego. Beto, y agradezco muchísimo la invitación. Un fuerte abrazo y saludos a toda tu audiencia. Gracias.